Hola, ¿qué ¿Cómo tú tal estás? amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube. Repito, Adriana Vigilanza, que la última entrevista que le hice a ella sola llegó bastante, tuvo mucha penetración en la gente que nos sigue, en los suscriptores y aquellos que la compartieron. Pero hoy me acompaña Boris Noguera, también activista venezolano, vocero de la ONG FELEAN, ¿no? Se dice así, Fredian. Federian. Bueno, quiero hablar un poco de lo que viene en Venezuela. Adriana Vigilanza, es decir, a poner en la esquina volteada con sombrerito. Cónchale, que Ca- estoy colgando y no me hacen caso, me vuelven a llamar. Castigada, Una castigada. celebridad, Alejandro, una celebridad. Adriana la No, llama mucha no, gente. así es, así. No, y sobre todo con este tema. Oh my goodness, esto ha sido una pesadilla. Mira, no, y Adriana tiene algo fabuloso que es tan, por cierto, te has perdido el vino, tienes el regalito que tengo en la casa, no te voy a invitar a El ese buen regalo. vino, es decir, pero bueno, nada, Adriana y yo conversamos mucho y Adriana yo creo que es más frenética que yo en la pasión que desbordamos. No quiere decir que los demás no, sino que somos demasiado, bueno, como dice mi camarógrafo, mega, ustedes viven como drogados todo el día porque están todo el día. Pero bueno, fíjate, en ese desborde, Adriana, comienzo contigo, es porque hay como impotencia de ver lo que está pasando en los medios de comunicación, en ver el sesgo que le están dando, el ocultamiento a la realidad, a las denuncias. Y quiero comenzar contigo con eso, con esta declaración que hizo el presidente Donald Trump, donde deja claro, muy presidencial, que si hubo fraude, Joe Biden, el candidato demócrata, no puede ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando, Adriana? Bueno, yo pienso, o sea, la impresión que tengo es que esto va a tomar otro cariz, tengo que decirlo, es la impresión que tengo. Es decir, es muy grave lo que ha pasado con los medios de comunicación social. Se han absolutamente parcializado y ellos han proclamado un presidente. En un país ideal, donde el Estado de Derecho se cumpla, eso equivale a algo así como una rebelión. O ellos están de su cuenta, ellos no están obedeciendo las normas constitucionales, no están esperando el debido proceso, no están haciendo caso omiso un derecho que tiene la campaña de Donald Trump de averiguar qué fue lo que pasó, de ir a las cortes, todo eso es legal y constitucional. Antes de que eso termine, nadie podría proclamar al presidente de la República. Entonces, esto se une a 4 años continuos de guerra mediática de tal magnitud que efectivamente, a mi juicio, ha logrado lo que se proponía. La gente ve a Donald Trump como Hitler. Me lo dicen amigos míos venezolanos. Entonces, independientemente de que las formas, a lo mejor, de Donald Trump no son las más típicas de un presidente, objetivamente hablando, eso es un disparate, porque ese señor lo que tiene son 4 años en la presidencia y ni siquiera el cuarto se le puede contar porque le mandaron un virus chino que para mí es parte de la conspiración. Yo soy de las convencidas de que esto es una guerra de cuarta generación, estamos viviendo en guerra internacional. Lo que pasa es que esta no es con balas sino que esta es con otro tipo de elementos mucho más perversos, porque en el fondo un estado de guerra, donde cómo es posible que los medios tomen partido por una candidatura, o sea, ¿cuál es qué problema tienen ellos con esto? Parece que hay una agenda globalista que, por cierto, Donald Trump rechazó como presidente de la República de Estados Unidos. Dijo, mire, en el discurso que dio en la ONU en octubre del año pasado, que a mí me llamó mucho, ahora es que yo estoy entendiendo, yo digo, porque él dice, en ese discurso dijo simplemente, miren, nosotros vamos a mantener nuestra frontera, nosotros los norteamericanos vamos a mantener nuestra historia, nuestra identidad, nuestros valores. Lo que hace bello al planeta Tierra es las diferencias de cultura. Cada país tiene derecho a mantener su propia identidad, su propio destino. Entonces, tú sabes, ahora no, porque la ONU está llena de socialistas y esto es un problema ideológico, sí lo es, porque la ONU, la conspiración lleva años andando y es tan obvio que tú ves que todas las posiciones de poder en organismos internacionales las ocupan socialistas Y como esto es una decimos en Venezuela, catástrofe, de Boris, uña en el rabo. no te va a dejar hablar. Esto es Ya una va, no, catástrofe. no, perdona. Entonces, habiendo dicho todo esto, el análisis que hago es de lo que está pasando aquí, es que es muy grave y que puede tener un cariz incluso que llegará hasta algunas veces, si la gente no quiere rendirse ante la Corte Suprema, porque esto termina en la Corte Suprema de Justicia, pues tendrán que ser juicios militares por traición a la patria. Es que estamos hablando de vinculaciones con gobiernos extranjeros que son enemigos de Estados Unidos, naturales. Eso, para mí,
pudiera hasta llegar a pasar, dependiendo de cómo se resuelva. Wow, es decir, que tú lo miras más lejos. Yo me quedo hasta con la justicia, hasta la Corte Suprema que pudiera dirimir esto y devolverlo al Congreso y que allí se escoja al presidente y el vicepresidente como está contemplado en los estatutos y en la Constitución estadounidense, el presidente en la Cámara de Representantes y la vicepresidenta en el Senado. Boris, ¿tú ves este panorama como lo hace Adriana, Sí, fatalista? a grandes rasgos, sí, claro que sí. A ver, tenemos que tener claro una cosa. No por cualquier casualidad, tú no puedes legislar hacia atrás. Tú tienes que establecer un marco que puedes aplicar o no. En una orden ejecutiva, en el 2018, el presidente Trump, que ya estaba alertado de los antecedentes, la manipulación de elecciones por una empresa que como es el caso de Smartmatic, con el tema de Filipinas, con el tema de Venezuela, etcétera, él dijo, ya yo entiendo cuáles son los patrones bajo los cuales se ha desarrollado fraude electoral en Venezuela. Entonces, basado en esos patrones, yo voy a sancionar esas conductas antijurídicas. Y así lo hizo, las listó. Entonces, él se preparó para este momento. Una vez que ya tiene una norma de referencia, la aplica y el fiscal de los Estados Unidos comienza a hacer esas investigaciones. Ahí viene entonces el gran problema. Quien tiene el monopolio de la investigación de hechos criminales es el Ministerio Público, es la Fiscalía de los Estados Unidos. Si la Fiscalía quiere ir muy rápido, se pueden conseguir resultados preliminares, aún no juzgados, pero graves indicios de que efectivamente está ocurriendo una cosa, pero eso depende de la celeridad con la que actúe la Fiscalía. Tenemos que entender, sin adelantar opinión, porque yo no me puedo poner los zapatos ni en la cabeza del fiscal de los Estados Unidos, que él también es una persona que está consciente, estamos hablando de que somos seres humanos, y él es una persona que dirá, bueno, en el peor escenario, no importa qué va a pasar después del 20 de enero, cuando tiene que haber un presidente ya declarado. Bueno, así yo diría el 14 de diciembre, que es cuando el colegio electoral vota, ¿no? Claro, pero como se viene hablando del extremo de la solución constitucional extrema, que es la aplicación de la 12ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en ese extremo escenario, el 20 de enero supuestamente tiene que haber un presidente acá. Y el propio, pensando como pensaría cualquier ser humano ponderado, el fiscal Barr dice, yo estoy haciendo mi investigación, quiero conseguir tantas pruebas pero no quiero demostrar demasiada vehemencia, porque al final del día puede ocurrir que el 20 de enero, ya si el presidente de los Estados Unidos no es el presidente a partir del 20, yo menos soy el fiscal a partir del 20. Además, ya está anunciado que tiene sustituto en el evento de que Biden sea definitivamente declarado presidente de los Estados Unidos. Entonces, él no va más allá, porque él no quiere problemas, porque al final del día él podría ser eventualmente un mortal más. De allí se desprenden las declaraciones de que no han encontrado suficientes elementos de fraude, pero entonces... Porque es que además, volvemos, y Adriana lo decía acertadísimamente, existe lo que se llama, es un principio universal, el debido proceso, el derecho a la defensa. El debido proceso significa, primero, que tienes que ser juzgado por tus jueces naturales. Si tú eres un civil, a ti se supone que te deben juzgar los civiles, a menos que hayan graves indicios, pero ya levantados por la Fiscalía, de que hay una conspiración internacional que viola o que afecta la seguridad de defensa de los Estados Unidos. Claro, ahora Adriana, en ese análisis que hace que llegas hasta la parte militar, al que también se refiere Boris, a quien se ha incorporado en estos últimos minutos del programa, les pido que lo vean completo porque el análisis está fabuloso. Y cuando Boris habla también de que el fiscal está como cauteloso porque sabe que tiene un sustituto, pero entonces, ¿qué va a privar más aquí? ¿La cautela de preservar el status quo o realmente estas denuncias que son crecientes de escamoteos, de fraude? Él está haciendo su trabajo, Alejandro. Él está haciendo su trabajo. Quisiéramos que fuera más rápido por el bien de la opinión pública, sin ningún tipo de sesgo. Porque al final del día lo que debe prevalecer es la verdad. Claro, la verdad procesal y material. Pero él tiene el derecho de ir a la velocidad que él quiera ir. El presidente Trump también tiene todo el derecho de exigirle, mire, por favor, hay una grave presunción de que está ocurriendo algo aquí y necesitamos que usted actúe de una forma extraordinaria, porque este evento es verdaderamente extraordinario, sin precedentes, y eso depende de la estabilidad de este país. Claro, Adriana, pero entonces ese momentum político, ese momentum que tiene la justicia estadounidense, el fiscal,
después la Corte Suprema de los Estados Unidos, los tribunales federales, que todo apunta a señalar a que han dejado como en entredicho las denuncias que ha hecho el presidente de Estados Unidos, sino más bien le han dado la razón y han respaldado al candidato demócrata, el proyectado presidente de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero si las cosas no cambian. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué legalmente va a ocurrir o qué puede ocurrir, Adriana, según tus estudios, tu preparación, tus lecturas? Bueno, no todos los estados. Hay una audiencia pública que por primera vez estaba yendo las abogadas de la campaña de Trump, que se va a hacer pública ante un juez. Por primera vez va a ocurrir la semana que viene, si no me equivoco. Creo que es en el estado de Arizona. No me acuerdo bien. No estoy claro, que creo que Arizona ya ocurrió. Ya la certificaron. No sé, sí, entonces no me acuerdo, pero hay una audiencia importante que viene, o sea, quiero decir que nos va a dar luces públicas de lo que ante un juez por primera vez, porque han habido audiencias ante las legislaciones de los estados, que yo tampoco he terminado de entender muy bien. Yo pienso que eso es más un tema de opinión pública, esas audiencias, que de lo que ellos, bueno, y de que ellos son los que tienen que certificar después el número de votos por su estado, tengo entendido. No sé, Boris, si es así. Claro, bueno, me lo explicas, porque yo tengo entendido que después de esa audiencia se certifica, se le da el número de votos de colegio electoral que pertenecen a cada estado al candidato que ellos presumen que ganó, si fue Biden o Trump, y después de eso es que puede, por lo menos si se lo dan a Biden, en la campaña del presidente Donald Trump, impugnarla, ¿no? Y de esa impugnación creo que salta a la Corte Suprema, ¿no? Espero no estar equivocado en el análisis. Boris. Más o menos decir, el trámite es ese. Primeramente, cada una de las comisiones electorales de condado, de estado, van recabando sus conteos preliminares. Esos son examinados por la legislatura de cada uno de los estados y finalmente la legislatura de cada estado son los que certifican quién eventualmente ganó. Y traen esos certificados, esa información al gobernador de estado, y el gobernador de estado finalmente es quien certifica: en este estado ganó el candidato tal o cual. Precisamente para que no se consolide esa presunción de que fue victorioso uno u otro candidato, es que se han producido estas impugnaciones, cada una con matices distintos. En algunos lugares se habla de boletas tardías que no reúnen los elementos de seguridad. Cada boleta tiene que estar metida dentro de un sobre, y es ese sobre el que tiene el sello de fechado. Si tú desapareces el sobre, ¿cómo tú puedes demostrar, como fue el caso de Pensilvania, que una boleta arribó el día 3 a las 7 de la noche y que por haber llegado antes de esa fecha límite tenía derecho, excepcionalmente en ese estado, a ser contada en los 3 días siguientes? En otros lugares votaron presuntamente personas fallecidas, en otros lugares votaron más personas de las que están registradas como votantes. Entonces hay un elenco de irregularidades que se están determinando en este momento si ocurrieron o no. Esto, que bueno, volvemos a lo mismo, nosotros no somos jueces, nosotros simplemente analizamos los hechos, cómo se posicionan en la opinión pública, y eso tiene un trámite legal que lamentablemente nadie puede abreviar. Tú tienes unos datos. No, y además debo confesar y les ofrezco disculpas si a algún estadounidense realmente, no, en mi caso, como periodista, siento que es muy complejo el proceso electoral, el proceso de la justicia es tan diferente a nuestro país que tiene tantas ramificaciones que a veces es imposible entenderlo a cabalidad, pues, porque no nacimos en este país. Además que son varios procesos. La justicia es muy compleja. Su constitución, cada estado tiene su ley. Han habido violaciones a la constitución de algunos estados, han habido cambios legales a última hora que violan la constitución. Ese es el caso de Pensilvania, es uno de los argumentos que va a hacer en la campaña de Donald Trump. O sea, es muy complejo porque de verdad que cada estado tiene sus diferentes normativas, entonces uno tiene que seguirle el pulso, y como nosotros no somos ciudadanos norteamericanos, pues ni abogado, estamos emitiendo una opinión desde el punto de vista del estudio. Exacto, basado en lo que hemos leído de sus propios abogados. O sea, bueno, esa acotación, Boris, porque todo lo que estamos diciendo es reflejando lo que hemos leído de los propios abogados de Donald Trump o de We the People, pues, o del pueblo norte, que esto que se abrogaron la representación del pueblo de alguna manera, y basada en lo que dice Sidney Powell, es que yo le di el cariz de que puede ir a una jurisdicción militar, pero como dice Boris, yo no estoy consciente, ni sé si ¿cómo es que es el monopolio de la acción penal en la materia militar también lo tiene el mismo fiscal William Barr, que sí noto que hay una incongruencia entre las declaraciones que dio a primera hora, cuando ni siquiera se habían empezado a surgir todo este cúmulo de pruebas maravilloso que está surgiendo,
maravilloso, es terrible, es como yo oí a Boris y digo, Dios mío, me parece que somos nosotros recitando todo lo que nos hacían en Venezuela, los huertos votando, los municipios donde había más electores inscritos que gente que habitaba, toda esa broma la pasamos en Venezuela, es horrible que Estados Unidos haya llegado a un despelote tan grande, pero repito, eso es lo que entiendo que ella está, como ella, entiendo también que fue la defensora de Michael Flynn, un militar, ella tiene conocimiento de esa área. Pero hasta ahí llego yo, repitiendo y analizando, como dice Boris, uniendo las cosas a ver qué puede pasar. Pero William Barr, entonces, al principio, como te había dicho, de todo este rollo, salió en televisión, una de las pocas intervenciones que se pudo ver en CNN, diciendo que habían fundado indicios de una. Y lo que extraña es que ahora, después de más, que hay mucho más, entonces diga que no hay. Eso, de verdad que yo lo consideré, ups, ¿qué está pasando aquí? Muy incongruente. Pero bueno. Yo quiero contarte, Adriana, para ir más a lo preciso, él añadió, primero que él tiene que ser muy cuidadoso, recuérdate de no adelantar opinión significativa porque él tiene que conducir una investigación. Puede ser descalificado. Claro, entonces, él lo que dice es que no ha conseguido indicios significativos o extendidos de una forma tan significativa que se puedan afectar cuantitativamente hablando los resultados de las elecciones. No perdamos de vista que votaron más de 170 millones de personas en estas elecciones. Y aún si se consiguiera evidencia de que, vamos a poner un número hipotético, se consiguieron 1.700.000 casos de presunto fraude electoral, esos no son números significativos. Podría inclusive, quiero poner un ejemplo hipotético, pudiera vamos a suponer que declararan bajo la presunción de buena fe, porque se presume la buena fe además. Se presume la buena fe pese a las dudas razonables que están emergiendo, que el presidente electo es Biden. Y entonces él se juramenta el 20 de enero. Aún después de juramentado, y el caso más claro de eso fue Nixon. Nixon cometió irregularidades durante su elección, o pudo haberlas cometido poco antes de su elección, porque esos delitos no han prescrito. Y si se determinara que un candidato presidencial ha estado vinculado a una cosa tan grave como esta, que pasa por un probable o un supuesto fraude electoral o una cosa más grave, que es insurrección, porque esa es la ley de insurrección de 1800 y algo, ¿entiendes? Es otro cantar. Entonces, ya después, cumpliendo los lapsos, porque es muy importante y quiero destacar esto, el respeto de los lapsos procesales y el principio de la doble instancia. Es un principio universal. Tú tienes que pasar por una primera, segunda instancia y eventualmente, si hay mérito, tienes acceso a la Corte Suprema. Pero si hay mérito, si no hay méritos, te lo declinan de una buena vez. Te dicen, señores, no hay mérito, la denuncia no amerita que esto sea evaluado por la Corte Suprema. Entonces, quiero decirte con esto que aun si así ocurriera, si dentro de los lapsos, sorprendentemente, dentro de 9 meses, suponiendo, no quiero hablar de lazos precisos, pero vamos a suponer que dentro de esos 9 meses se agotaron las dobles instancias, que ya por ejemplo, en Pensilvania ya se decidió en la Corte Suprema de Pensilvania. El próximo paso, si hay mérito, es que lo evalúe la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero vamos a suponer que ya todos los casos estuvieran agrupados y todos ya llegan a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y que dentro de 9 meses tuviésemos una decisión. Sorprendentemente, por más elegido que pueda ser un presidente o un candidato presidencial, si se demuestra la gravedad de estas acusaciones son ciertas, por supuesto, una persona no puede permanecer en la oficina bajo esas consideraciones. Y no solamente eso, si cometiera eventualmente un delito mucho más grave, es penado y es enjuiciado legítimamente conforme a leyes más graves. Estamos hablando en ese caso de la ley de insurrección. Claro, pero hoy te repito, y la presunta participación del propio candidato y su fórmula. Porque es que además para que eso ocurra, tiene que demostrarse otro evento. No solamente que se cometió un evento contrario a la Constitución. Ya que te está copiando a ti, no te deja hablar y ya. No, y ya deja, que está muy interesante. Termina. Ajá. Entonces, otro elemento, porque tú comienzas de lo menor a lo más. Comienzas con una cosa que es muy grave, que además permite que eso sea enjuiciado en las Cortes Federales y no en las Cortes inferiores, que es el fraude electoral, porque es un delito federal y lo investigan los tribunales federales. Pero si además, porque tú tienes que ver esto como el fraude electoral como medio o como fin. Si el fin fue el fraude electoral en sí mismo, se queda allí, en el supuesto que haya cometido fraude electoral. Se investiga y se sanciona conforme a las normas que sancionan el fraude electoral. Pero si el fraude electoral fue el medio para un fin
criminal peor, que es atentar contra la seguridad y la estabilidad de los Estados Unidos, Ahí y se llega demuestra además que allí como decía Adriana. participaron gobiernos o potencias extranjeras, oye, estamos hablando de otra cosa mucho más grave, y ahí sí estamos hablando de la más grave sanción que puede imponer por un delito de esa naturaleza, que es inclusive la pena capital. Entonces estamos hablando de palabras mayores, pero no podemos saltarnos a la torera los lapsos ni la imparcialidad con la que se tiene que investigar los hechos. Fabuloso análisis, Boris, te felicito, de verdad, y me quedo con la boca abierta y pasmado frente a la posibilidad de que esto haya ocurrido en los Estados Unidos. Yo me niego a creerlo, pero Adriana, finalmente, quiero tu posición para despedirlo. Sé que tienes un compromiso y quiero despedir precisamente por eso. ¿Qué o cuál es tu visión después de estos lapsos cumplidos? Y si llegara después de asumir el 20 de enero el presidente Joe Biden, candidato demócrata, y esto llega a conocerse a posteriori o antes, es decir, ¿cómo sería ese cambio para Estados Unidos y para el mundo? ¿Cómo lo ves tú? De verdad que yo te voy a responder que ruego a Dios que no lleguemos al 20 de enero en ese escenario, lo tengo que decir, porque es que los fraudes para mí fueron dantescos. Figúrate tú que se ha descubierto y declaró eso en televisión una persona, en Fox News, por supuesto, que él vio cómo transportaron 280,000 boletas electorales que solamente tenían marcado el nombre de Biden, impresas en Nueva York hasta Pensilvania al condado de Lancaster. O sea, estamos hablando de una cosa que ni siquiera en Venezuela vimos. Es verdaderamente vulgar todo lo que se está observando. Entonces, esto hay que poner un remedio y un parado, y ojalá que las cortes reaccionen y toda la justicia norteamericana para que esto quede bien soportado, pero no tengo cuando dice Boris que el fiscal dice que es que no suficiente votos, resultados en votos para cambiar las elecciones. Depende, porque es que el problemón, y por eso es que se ha presentado en solamente 5 estados. A lo mejor en lo demás pasó, pero vamos a poner que en no fue efectivo. En los swing states, sobre todo. Claro, porque tú aquí ganas una elección con poquitos votos. Tú basta que ganes el estado para que ganes 29 votos en un colegio electoral. Con 5,000 votos lo ganas. Y más o menos fue lo que le pasó a Hillary Clinton, que ella tuvo más votos, de hecho, populares, creo que 2 millones más, y ganó las elecciones Trump. Entonces sí es relevante, sí, el número de votos, aunque sea muy chiquito, te cambia el resultado. Entonces ellos tienen que pelear hasta las últimas consecuencias, y bueno, ruego a Dios que esto se resuelva antes de llegar a ese escenario, porque yo de verdad no confío mucho en que bueno, es que aquí hay problemas que a mi juicio como abogada venezolana pues no son parte del problema, que es la permanencia en el poder reiterados años de personas que se acostumbran a mandar. Por eso en las constituciones latinoamericanas era tradición prohibir las reelecciones indefinidas, porque termina creando monstruos, termina creando gente que cree que es dueña del país, y eso es un cáncer. Ahora, esto es constitucional aquí, ¿qué te voy a decir? Esto es una crítica de derecho comparado, pero creo que el origen de todo este rollo, que tienes candidatos en el Congreso que tienen 47 años en el Congreso, 33 años en el Congreso, para nosotros esto es un horror. Eso para nosotros es el origen de muchos males. Parece sí, mentira. a pesar de que se mantienen allí no per se, sino por la elección de sus electores sí, en pero sus todo el mundo diferentes sabe, estados. y eso es lo que hacemos en las constituciones latinoamericanas, que mientras tú más tiempo estás en el poder, más controlas una cantidad de cosas. Vamos a hablar claro y raspado. Estamos hablando entre seres humanos. Todos tenemos tendencia a tratar de beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso Claro, se claro. las No, caras y además te voy a decir una cosa. Tiene que haber alternabilidad, porque mientras no la haya, sí, se crean muchos vicios y es diferente. Apoyo ese punto. Bueno, ha sido un gran análisis. De verdad se los agradezco a los dos. Yo también voy a terminar diciendo que le ruego a Dios por la paz del mundo que esto se solucione de la mejor manera posible, y creo y confío en la justicia estadounidense. Tengo que creer en ella, tengo que creer en las instituciones, y así lo haré. Bueno, gracias Boris Noguera y gracias Adriana Vigilanza por su tiempo, ambos, de verdad. Hay otro segmento que grabamos para Radio y Televisión Martí, se los pido, búsquenlo en las plataformas de esta agencia de noticias. Estaba fabuloso el análisis, sobre todo también vinculado con Venezuela, así que no se lo pierdan. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube si no lo han hecho, y compartan este contenido, porque no todo el mundo está entendiendo lo que está pasando, porque hay mucho, como le decía Adriana, mucha desinformación, mejor dicho. Hasta pronto. Gracias a ambos.